Entre los inventos del siglo XXI, la llamada inteligencia artificial ocupa un lugar preponderante. Soñamos con que esta inteligencia nos ayudará a resolver los problemas que más nos atormentan, pero también vemos en ella el origen de una pesadilla. Si esa máquina está lista, no tardará en sublevarse y eliminarnos. La IA ha dado algunas muestras de lo útil que puede resultar para algunas disciplinas. La filología, nos dice Ana Isabel Tsutsumi, podría beneficiarse de esta herramienta, al igual que la cartografía, como menciona Frances Rodríguez, o la medicina, asegura Pablo Siliceo. Sin embargo, la IA no es inteligencia ni es artificial. Se trata de un procedimiento automatizado que no reflexiona y tampoco inventa, en pocas palabras, que carece de creatividad. Por sorprendente que resulten, las generativas no son sino loros estocásticos, nos dice Cory Doctorow, y asegura que sus herramientas no son libres ni accesibles. En su cartografía, el grupo Estampa nos demuestra que el peso de esta operación recae sobre los más vulnerables, pero todos somos víctimas de la extracción de datos. Aún no logramos ver los alcances de esta minería, pero sin duda se insertarán en los sistemas de seguridad, salud, trabajo y educación. Tendemos a pensar que la tecnología es neutra, pero en realidad no lo es. Traduce los sesgos ideológicos de quienes la construyeron. Por eso, es necesario construir un marco ético. Sobre esto, nos hablan los textos de Dafna Feinholz, Carol Hernández y Jorge Enrique Linares. Esta tecnología ya tiene alcances planetarios y está tocando a muchas disciplinas, entre ellas a las humanidades. Para conmemorar el centenario de la Facultad de Filosofía y Letras, la revista de la Universidad de México invitó a sus profesores a reflexionar sobre este tema tan actual. Buenas noches, gracias por estar sintonizando este programa que el día de hoy vamos a inspeccionar nuestro segundo episodio dedicado a la inteligencia artificial. Y hoy nos vamos a meter pues, en un tema que es apremiante, que tenemos entre manos, que es básicamente cómo salir ilesos de esta selva digital, ¿no? Que cada día pareciera tornarse más exuberante, más impenetrable y que trastoca cada vez pues, más fronteras de nuestras actividades cotidianas, ¿no? De nuestras vidas, porque no solo estamos ante los riesgos, pues a lo mejor de las redes sociales o los riesgos intrínsecos a los hackers o los riesgos intrínsecos a los, digamos, programas generativos, sino ante cuestiones pues a lo mejor un poco más incluso peligrosas, ¿no? Estamos hablando de vigilancia, estamos hablando de ciberespionaje, estamos hablando pues, de muchas otras cosas que día a día tenemos que prestarles más atención, porque nuestra vida, lo cierto es que nuestra vida digital, nuestra vida en línea, pues año con año se vuelve más preponderante, pareciera comerse más horas del día. Y ante esta situación, pues se necesitan ciertas regulaciones, evidentemente, pero es una regulación que no hay que perder de vista, debe estar tomando en cuenta al usuario, ¿no? Porque si no está en juego están pues, los derechos humanos. Por eso derechos humanos ante un entorno de inteligencia artificial. Y pues qué cosas se podrían vulnerar, qué cosas están en juego, pues por ejemplo la libertad de expresión, ¿no? Cosas tan delicadas como eso. Entonces para este tema tan espinoso tenemos aquí en el estudio, y me da mucho gusto recibir, a Francia Piedrasanta, que es abogada en Red en Defensa de los Derechos Digitales, R3D, donde hace investigación y colabora en litigios sobre privacidad y protección de datos personales en el entorno digital. Asimismo, participa en distintos foros nacionales e internacionales con el fin de integrar una perspectiva de derechos humanos en la creación de políticas y regulación relacionadas con las TIC. Ya me dirás tú, Francia, muchas gracias por estar aquí, gracias por aceptar la invitación. Gracias, Andrés, un gusto estar aquí en este programa para hablar de esto, me entusiasma mucho y espero que esta plática sea muy interesante. Y sobre todo ponga ahí los puntos sobre ciertas cuestiones que tenemos que tomar en cuenta. Solo rápidamente, ¿qué es TIC? Porque... Es Tecnologías de la Información y la Comunicación. Correcto, ok. Sí. Bueno, a lo mejor podemos empezar, o sea, yo veo que el lema de R3D es defendemos los derechos humanos en el entorno digital. ¿Por qué nos cuentas un poco de qué hacen ustedes en R3D? Sí, pues como bien lo dice nuestro nombre, defendemos los derechos digitales, ¿no? Que mucha gente pregunta, ¿qué son los derechos digitales? Pues básicamente todos los derechos humanos
que podemos vivir en el entorno digital, que en este caso puede ser cualquier derecho humano en cualquier contexto. En el entorno digital no son aplicables todos los derechos humanos previstos en los tratados internacionales y en los marcos de derechos humanos. Claro. Entonces, lo que hacemos es litigio respecto a tecnologías digitales, incidencia en políticas públicas que tienen que ver con tecnología. También de repente hacemos talleres para educar a población en general o a sectores vulnerables respecto al uso de tecnologías digitales y medidas de seguridad básicas. Y pues sí, dentro de todas estas acciones, pues lo que buscamos es la defensa de los derechos humanos en el entorno digital. Ok. Oye, y así ahorita que decías grupos vulnerables, supongo que depende del tipo de actividad, pero ¿qué grupos consideran que son más vulnerables a esta situación? Pues la verdad es que son muchos, empezando por mujeres, ¿no? Empezando por activistas que defienden derechos, periodistas también, que en este ejercicio de libertad de expresión, de ejercer nuestro derecho nosotros como audiencia de acceder a la información, pues de repente por gobiernos autoritarios son reprimidos o son perseguidos. Y obviamente vemos, ¿no?, que hay mucha violencia hacia periodistas en entornos offline, pero esa violencia se hace mucho más grande también gracias al entorno digital, porque ahí es donde inician los primeros hostigamientos, ¿no? Por supuesto. Personas de la comunidad LGBTIQ+, también reciben, por ejemplo, son víctimas de mucha violencia digital. Y pues sí, en sí pues son grupos en situación de vulnerabilidad que tenemos identificados, a los cuales pues auspiciamos de repente, ¿no?, para que implementen medidas básicas de seguridad y demás para evitar ciertas amenazas. Claro. Oye, y bueno, y por ahí tejido, pues a lo mejor podríamos ir al ciberespionaje, ¿no? O sea, porque parte de, o sea, los malwares, yo pienso a veces, toda la situación con Pegasus, que además no hemos resuelto, ¿no? En este país no ha habido consecuencias pensando en un entorno de inteligencia artificial, o sea, en las iteraciones que vienen de malwares que puedan espiar y seguir datos. Sí, es bastante peligroso y lo vemos muchísimo en activistas y en periodistas que justamente han sido objetivo de este spyware, ¿no? Que es Pegasus, y posiblemente de otros. Claro. Pues sí, ya han sido víctimas de eso. ¿Y qué es lo que pasa? Que pues con el despliegue de tecnologías con inteligencia artificial, estos ataques se vuelven mucho más sofisticados y entonces se vuelven objetivos mucho más fáciles de alcanzar, ¿no? Pero sí, claro, o sea, es necesario, por ejemplo, implementar medidas de protección básicas para evitar este tipo de ataques y demás, y pues para evitar, en la medida de lo posible, violaciones graves a nuestros derechos humanos. Que el derecho a la privacidad es, por excelencia, yo creo, el primer derecho digital del que podemos hablar, ¿no? Ese y la protección de datos personales. Pero dependiendo el contexto en el que se desenvuelven diferentes tecnologías, pues depende qué otros derechos pueden llegar a verse afectados. También puede ser la libertad de expresión, el acceso a la información. Hay ciertos casos, como el reconocimiento facial, donde ya se ven puestos en juego otros derechos, como el derecho a la libertad de expresión, el derecho a poder reunirse de manera pacífica, por ejemplo, en un contexto de manifestaciones. Imagínate, la instalación de una cámara con capacidad de reconocimiento facial y que pueda identificar a una escala de millones las personas que están participando en una manifestación y que las tenga perfectamente identificadas y en una base de datos centralizada. No, pues es delicadísimo, es súper delicado. ¿Cuántos eso. derechos humanos pueden verse afectados, no? Claro. Y qué consecuencias puede haber por ello. Y qué errores puede haber en esa identificación que te hagan, por ejemplo, víctima de una detención arbitraria y errónea, porque el sistema ha identificado que eres una persona que en realidad no eres. O los sesgos que puede tener, a lo mejor en nuestro país, ¿no? La mayoría de las personas somos de tez morena. Ajá. Pero en general, y eso se ha visto, estos sistemas tienen tendencia a reconocer de manera errónea rostros de tez morena o rostros con cierto tipo de características, o rostros tienen dificultades para reconocer rostros que no son heteronormados. Entonces, con base en esas características físicas, podemos ser sujetos de errores, de sesgos. Completamente, y te podría costar incluso tu libertad, ¿no? O sea, podría tener una consecuencia criminal.
criminal. Y este reconocimiento facial, que era un poco lo que platicábamos ahorita fuera del aire, que pues cada vez lo ves es más frecuente, es más conspicuo, ¿no? O sea, en algunos aeropuertos, incluso hay aeropuertos que sé que ya están probando los vuelos sin pasaporte, simplemente con el reconocimiento facial, y parecería algo cómodo, a lo mejor, ¿no? Que dices, mira, qué cómodo, no tengo que ver mi documento, pero no estás pensando en todas esas implicaciones que vienen atrás, que son datos paramétricos, ¿no? En Big Data, justamente después pudiendo aplicarla a contextos como el que mencionas. Claro, porque no sabemos con quién están compartiendo esos datos y para qué, o con qué otras bases de datos van a querer empatar eso. ¿Qué tal si es con una base de datos criminal? Y entonces al momento que a lo mejor esa base de datos que en su momento fue utilizada para que tú pasaras los filtros de un aeropuerto, a lo mejor puede reutilizarse para otros propósitos y otros fines. Claro. Y ahí es cuando somos sujetos de todas estas cuestiones, ¿no? Que te digo, surgen de la privacidad, pero se desprenden muchas otras potenciales violaciones a derechos humanos. Sí, o sea, en contextos de vigilancia, bueno, pues es delicado y también pensando en gobiernos más autoritarios, ¿no? O sea, que no tienen necesariamente que ser una nación en sí, pues los gobiernos van teniendo ciclos, ¿no? Y entonces, como tú bien dices, quién sabe si a futuro, pues todo este Big Data se usa para persecución, o sea, y hostigamiento directamente. Me estaba acordando ahorita, a lo mejor ustedes lo han visto, la película El final de la violencia, de Wim Wenders, en que pues plantea esto como ya a nivel policíaco, ¿no? O sea, que ya todo está tomado en cámaras. Y en ese momento lo planteaba como ese escenario futurista, pero realmente llegamos ahí sin darnos cuenta, porque las cámaras a lo mejor nos las imaginábamos como estas de CCTV, ¿no? Vigilando, pero realmente ahora todo tiene cámara. O sea, cualquier teléfono, cualquier acceso, ¿no? Estás viendo, hay rostros. Entonces sí, es muy delicado. Antes de meternos a esto, porque ya se nos va a acabar el primer bloque, curiosamente, Francia, nos vamos, si quieres, ahora regresando ante estas situaciones, también los otros riesgos, regular o no regular, ¿no? Y si se regula, ¿cómo? Y si no se regula, ¿cómo? ¿No? Para evitar, pues, no sé, las censuras digitales, ¿no? Los candados y censuras digitales. Así que, bueno, no le cambien. Ahorita que volvamos, nos vamos a sumergir en todo eso aquí con Francia Pietrasanta en nuestro segundo episodio de Inteligencia Artificial. Sintonizar la nueva frecuencia de TV UNAM es muy fácil. Sigue estos sencillos pasos para reprogramar tu televisión. Toma el control remoto de tu televisión. Presiona el botón Menú. Busca Ajustes o Configuración. También puedes hacerlo directamente desde la opción Antena o Cable. Selecciona Búsqueda automática de canales. Asegúrate de que la opción digital está encendida. Espera a que cargue y ¡listo! Disfruta tus programas favoritos de TV UNAM por el 20.1 con mejor calidad y mayor cobertura. Si tienes alguna duda, pregúntanos a través de nuestras redes sociales. Qué bueno que no le cambiaron, o si acaban de llegar, pues les damos la bienvenida. Estamos hablando de inteligencia artificial con Francia Pietrasanta de R3D. Y ahora mismo nos íbamos a meter pues, a la cuestión de si regular o no regular, y si se regula, qué tanto. Y pues no sé, Francia, que tú me digas cómo ves tú el panorama ahorita, si se está regulando en algunos lados y si se está haciendo bien. Sí, pues mira, literalmente el mes pasado, en marzo, bueno, ahorita Sí, fue aprobada la ley de inteligencia artificial en Europa, que es la primera ley que aborda de manera integral todo este tema. Sí, son los pioneros y todo. ¿Qué pasa? Que esta nueva ley tiene ciertas áreas de oportunidad. Según lo que hemos podido ver y a partir del análisis que hemos hecho, el tema es que tiene un enfoque en riesgos. O sea, hay ciertos sistemas de inteligencia artificial que están prohibidos, otros que son de alto riesgo y otros que son como de un riesgo bajo. Y a partir de eso existen ciertas obligaciones al respecto. El tema es
lagunas y las excepciones, porque esas lagunas y excepciones quedan tan amplias que permiten el uso de una inteligencia artificial que originalmente podría haber estado prohibida, pero bajo cierta argumentación sí puede ser utilizada. Entonces, un sistema de inteligencia artificial puede estar prohibido, pero incluye sus excepciones. Y si entra en esa excepción, ya es de alto riesgo. Y entonces, si es de alto riesgo, va a tener que cumplir con ciertas obligaciones como evaluaciones técnicas, evaluaciones de impacto en la protección de derechos humanos, evaluaciones de diferente índole y pues también cierta autorización y demás. Pero si cumple con ciertos requisitos, ya no va a tener que cumplir con eso, o si entra en algún caso de urgencia, no va a tener que pasar por todo este proceso. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta negociación que se hizo, que duró un tiempo respecto a la Ley de Inteligencia Artificial Europea, pues acaban ganando pues las empresas que desarrollan este tipo de tecnologías, pero pues ¿cuál es el tema? Que muy probablemente salimos perdiendo nosotras como personas usuarias. ¿Por qué? Porque, pues, como te comentaba anteriormente, hay muchos sistemas de inteligencia artificial que implican graves riesgos para nuestros derechos humanos. Claro. Entonces, el hecho de que puedan esquivar este tipo de regulación, pues que puede generar que probablemente no sirva de nada que exista una regulación. Entonces, ahí es donde podemos ver las áreas de oportunidad en la Ley de Inteligencia Artificial Europea que acaba de ser aprobada. El tema es que vamos a empezar a ver, muy probablemente, y ya lo vimos en una ocasión aquí en México muy recientemente, pero lo vamos a empezar a ver alrededor del mundo, ¿no? Van a querer imitar este esfuerzo, que sí, puede ser un buen punto de partida, puede ser como una buena base, pero sí hay que atender, hay que ver a las necesidades específicas que va a tener cada región, cada país, para pues blindar bien y proteger los derechos de las personas. Claro, claro, no es el mismo contexto para nada, un contexto europeo que latinoamericano, desde luego, ¿no? En todos los sentidos. Oye, pero ¿y aquí en México estamos tendiendo a copiar esa ley o qué piensas? Sí, ya hubo un intento legislativo que no prosperó, pero la intención era esa, copiar lo que estaba en la Ley de Inteligencia Artificial de Europa. Pero pues sí, como dices, no es efectivo para nuestro país imitar lo que haya pasado en Europa. Por ejemplo, poniéndote ese ejemplo, ¿no? de inteligencia artificial, reconocimiento facial, pues aquí, como te digo, abundamos personas, bueno, la diversidad en cuanto a características fisiológicas y demás, pues es una realidad, ¿no? Sí. Y entonces, el hecho de que en nuestra región y en nuestro país se han presentado tradicionalmente desigualdades estructurales y desigualdades sociales y desigualdades culturales y de todo tipo, y el hecho de que existan estos potenciales errores en las diferentes inteligencias artificiales y el hecho de que existiera una ley que permitiera que bajo el enfoque de riesgos hubiera excepciones y lagunas que permitan esquivar esa regulación y que se implemente al final un sistema que va a ser dañino, puede resultar en graves violaciones a derechos humanos, como el ejemplo que te ponía, ¿no? Que te identifiquen de manera errónea, sí, claro, que te detengan de manera arbitraria por algo, un delito a lo mejor que no cometiste. Y entonces ahí, como te decía, no nada más es el derecho a la privacidad y protección de datos el que se puede ver afectado, es el derecho a la libertad de expresión, es el derecho a la presunción de inocencia, al debido proceso, claro, ¿no? Y, por ejemplo, en un contexto donde queremos implementar reconocimiento facial para ingresar a estadios de fútbol, nuestro derecho de acceso a la cultura. Okay. Entonces, sí, el utilizar estos sistemas es riesgoso, es peligroso, hay que tener cuidado y hay que estar conscientes de los riesgos que representa, y en el uso de tecnologías que contengan inteligencia artificial en el día a día, saber limitar la información y los datos que brindamos. Claro, porque evidentemente que las inteligencias artificiales al final lo que están haciendo es nada más replicar los sesgos comunes a la sociedad, ¿no? Claro, por la manera en que y a lo mejor sobreentrenamos. aumentarlos o hacerlos más agudos en ciertas áreas. Y masivos. Masivos, tal cual. Ahorita estaba pensando, así como para aprovechar este cacho que nos queda del programa para irnos a un territorio que me parece importante. Dado que tú estás en el asunto de las leyes, ¿no? Y jurídicos y los derechos humanos, y fíjate que, no sé si seguiste la historia esta de Sofía, el robot humanoide más avanzado hace unos años ya, Sí.
que le dieron la nacionalidad. Le dieron la nacionalidad en Arabia Saudita, hazme el favor. Pero claro, al adquirir una nacionalidad, pues percibes derechos, te vuelves ciudadana, ¿no? Bueno, o ciudadano o ciudadana, no sé qué sean los robots, pero digamos, adquieres una ciudadanía. Y yo muchas veces pienso, ¿qué va a pasar? O sea, va a haber un punto en que va a haber alguna especie de juicio. O sea, va a haber algún momento en que se defienda alguna inteligencia artificial, a lo mejor que la quieren desactivar. Ajá. Y se va a abogar porque tenga representación legal. Ay, mira, a mí ese tipo de situaciones me parecen hasta cómicas. Sí. Es interesante verlo, reflexionarlo desde una perspectiva filosófica y pues reflexionar al respecto y demás. Pero es que realmente este tipo de discusiones nos alejan del verdadero foco que debemos tener, ¿no? La inteligencia artificial, que bueno, hay diferentes expertos que argumentan que el término per se es erróneo. Claro. O sea, no es inteligente y no es artificial. Es un sistema computacional que arroja ciertos resultados, pueden ser predicciones, pueden ser recomendaciones, pueden ser decisiones y que tienen cierto nivel de autonomía. Pero si entendemos y volvemos a cómo fueron desarrollados y cómo fueron diseñados, pues se les metió grandes cantidades de datos y están respondiendo a ese incentivo. Entonces, muchas personas argumentan que el término como tal está erróneo y pues yo coincido en que enaltece el concepto y entonces nos aleja y lo pone como en un plano de ciencia ficción que justamente nos hace desentendernos de las verdaderas violaciones a derechos, de los verdaderos riesgos que estamos viviendo en el día a día. Por ejemplo, una discusión como esa, ¿no? De este robot y de querer humanizar la inteligencia artificial o de pensar en que va a venir a destruir a la humanidad y entonces ya no vamos a existir porque va a acabar con nosotros y nos va a reemplazar por completo. Es alejarnos del verdadero foco, de los verdaderos daños que está generando hoy en día a nuestra privacidad y te digo, dependiendo del contexto en que se desenvuelva el sistema en concreto, diferentes derechos humanos. Y justo eso es lo que nos hace resignarnos, ¿no? Ya pues va a venir a destruirnos Terminator de la inteligencia artificial como si fuera un mesías, pero no. Tenemos que como enfocarnos. Y sí, esas discusiones, te digo, pues sí nos distraen, ¿no? Y de repente pensamos en una posibilidad de personalidad electrónica y pobrecito robot y gracias a si son GPT. Sintientes o no, no. Luego como que es muy mediático, pero se vuelven estas discusiones de si son sintientes o no. Y como tú bien dices, ese es a lo mejor un gran problema por como el concepto que se les da al decir inteligencia. Sí. Que en efecto ni son inteligentes. Sí, ni artificial, realmente son sistemas automatizados, ¿no? Y este otro riesgo del que comentábamos del tecnosolucionismo, o sea, pensar que nos van a venir a arreglar cuestiones pues, estructurales de fondo. Sí, sí, como lo es con el tema del reconocimiento facial. Es un gran ejemplo del tecnosolucionismo y sobre todo tecnosolucionismo autoritario de querer resolver problemas de seguridad pública con la tecnología. Cuando el verdadero problema está, y muchas personas expertas en seguridad pública lo han dicho, el verdadero problema está en las fiscalías locales y en cómo atienden sus problemas y en las condiciones laborales, por ejemplo, de las personas que son policías. Sí, el sueldo ínfimo. Entonces, pues sí, o si quieres abordar tema de seguridad pública, pues vete a esas raíces, ¿no? El hecho de pues querer como capitalizar cualquier problema a través de la inteligencia artificial es justamente pues el problema y lo que agrava varios problemas también. Claro. Que claro, yo siempre digo, no hay que satanizar la tecnología, hay que, como todos pudimos, quienes tenemos el privilegio de acceder a Internet, como todas estas personas que tenemos el privilegio de acceder a Internet, le pudimos entrar al Internet, pues todas las personas que tenemos el privilegio, si quieres decirlo así, de poder tener acceso a herramientas de inteligencia artificial, hay que hacerlo. Simplemente sabiendo que hay que limitar los datos que le damos, hay que mantener nuestros canales de privacidad lo más protegidos posibles y pues a partir de eso tratar de hacer más eficientes ciertas tareas para las que sí nos puede servir. Digo, tampoco se trata de satanizar, pero es que sí hay tecnologías que son utilizadas para finalidades autoritarias, para finalidades de vigilancia y para hacer perfilamiento de nosotros, que pues perfilamiento es que tengan datos respecto a nuestra vida cotidiana, respecto a nuestras características y demás, para así como presentarnos ante ciertas situaciones o cambiar nuestras situaciones actuales. Claro, a lo mejor ahí hay un buen consejo para el día a día,
es empezar por las páginas, ¿no? Con los cookies, los famosos que aceptas o rechazas. Porque todo el tiempo estamos accionando voluntariamente ventanitas que luego no sabemos qué implicaciones pueden tener, ¿no? Entonces, si no van a leer todo, pues a lo mejor bloquearlas que no sean más que las fundamentales de operación, ¿no? Porque luego, si te vas a la página donde si dices sí, aceptar todo, luego hay unas que tienen así cláusulas y cláusulas y cláusulas y cláusulas y ni sabes qué les estás compartiendo. Sí, ¿no? sí, y ese es otro tema que ojalá podamos hablar en otra emisión, pero es que el gran tema es que esta parte de lee los términos y condiciones y lee el aviso de privacidad, nos lo encomiendan a los usuarios, cuando lo que debería pasar es que socialicen, que sea accesible esa información para que la podamos entender. Obviamente cualquier persona que le llegue un aviso de cookies muy posiblemente lo acepte si pues, no sabe nada y piensa que qué más le da porque no sabe las implicaciones de eso. Y si lo remiten a un aviso de privacidad de 200 páginas, pues no lo va a leer, ¿no? Claro. Y lógicamente no lo va a leer. Pero aquí la cuestión es que tenemos que generar y que implementar iniciativas que hagan que las personas podamos acceder a eso y que esa tarea de que sea accesible esa información, de que sea entendible, pues recaiga en quien está tratando los datos, ¿no? Claro, no en el usuario que a veces tiene prisa de solucionar algo. Pues, Francia, se nos está acabando el tiempo. Te decía yo que se va rápido. A ustedes allá, si les interesa seguir indagando, pues les recomiendo que busquen las páginas y cuestiones digitales que tiene R3D, donde exploran pues, estos temas y más, ¿no? Y de manera más profunda. Pues muchas gracias. Muchas gracias por Andrés. venir. Y queda pendiente otra invitación para ese otro tema ahora que corresponda. Pues nos vemos aquí la próxima semana, misma hora, mismo canal, mismo tema, pero en otra dimensión de inteligencia artificial. Gracias por sintonizar.